Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Alfonso Andrés López Molina. Eres originalmente de Puerto Ordaz y de Puerto La Cruz en Venezuela y actualmente radicas en Bogotá, Colombia. Eres graduado en Ingeniería de Computación, una disciplina que combina elementos de la ingeniería eléctrica y las ciencias de la computación para poder intersectar y desarrollar hardware y software. Desde entonces, has tenido la oportunidad de interactuar con una amplia gama de tecnologías, tanto en el frontend como en el backend, de aplicaciones, lo que te ha permitido adquirir una vasta experiencia en el desarrollo web. Nos conocimos hace varias semanas en React Miami, gracias a Mayra Rodríguez, que enseguida nos conectó en cuanto supo que ambos íbamos al evento. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. Más bien, muchísimas gracias a ti realmente por invitarme. Estoy honrado, así que, no, totalmente agradecido realmente. Bueno, este episodio está siendo grabado una semana antes de tu presentación sobre Signals en el Angular Community Meetup y va a salir al aire, es decir, el episodio de Angularidades en la semana del lanzamiento de Angular 18, el 20 de mayo, el lunes antes de el lanzamiento de esa nueva versión. Para quienes escuchan, si no pudieron asistir al Meetup que va a ocurrir del 14 de mayo, tal y como me va a suceder a mí, pues voy a estar esa semana asistiendo al Google I.O. en Mountain View, California. Les invito a que estén al tanto en el canal de NGConf en YouTube para que puedan acceder al video de ese contenido en cuanto se publique, con lo de detección de cambios, utilizando Angular Signals y posiblemente muchas de las buenas prácticas que vayas a comentar por allá. Sí, excelente. Y de hecho es re interesante porque son características que han incorporado a medida que sale cada versión de Angular 17.1, 17.2, entre otras, que quizá no hay suficiente documentación en Internet, aparte de la documentación oficial. Hay ciertos videos, hay ciertos canales de YouTube que explican ciertas cosas, pero sí es interesante ver y poder comparar cómo tú realizabas cierto módulo, cierto componente de manera tradicional con Angular y cómo cambia tu punto de vista a la hora de implementarlo con Signal, porque básicamente todo el paradigma cambia. Entonces sí va a ser bastante interesante. Sí mismo. Y bueno, en este mundo moderno, actualmente de 2024, donde coexisten varios sabores de JavaScript que han sido creados desde la última década, un poquito incluso más allá, en forma de, sí, de frameworks. Hubo un momento de tu carrera profesional donde transicionaste desde Angular hacia React. ¿Cómo es que ha influenciado tu experiencia con Angular, la manera en la que estructuras y optimizas aplicaciones en ese otro framework y también a la viceversa en caso de que hayas tenido la oportunidad de interactuar recientemente con el framework de Angular? Bueno, ha influido prácticamente en toda mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque yo comencé a trabajar con Angular JS desde 2013. Entonces, digamos que ese fue el comienzo donde empecé a aprender cositas relacionadas con buenas prácticas, principios, pero no fue sino hasta mediados de 2016, cuando salió Angular 2, en el que comencé a introducirme de fondo en todo lo relacionado con prácticas de desarrollo de software, principios, patrones de diseño, entre otras cosas. ¿Qué sucede? Yo tengo experiencia con C Sharp, por ejemplo, y el hecho de que Angular se pudiese utilizar con TypeScript, que inicialmente tenía una sintaxis muy similar a la de C Sharp, y en C Sharp, como ya tú desarrollas backend, igual que con Java y otros lenguajes, nosotros podemos hablar de todos esos patrones que sin inyección de dependencia, inversión de control, organización por ciertos módulos, el que viniese incorporado en aplicaciones frontend a través de Angular 2 en adelante, pues
ayudaba a desarrollar aplicaciones más escalables, más estables, más mantenibles en el tiempo. Entonces, Angular me ha llevado a aprender y aplicar todo ese tipo de patrones de diseños en el desarrollo de aplicaciones. Y al menos de mi parte, a mí me encanta trabajar en performance, mejoras de rendimiento. Entonces, cuando tengo una aplicación, desarrollo una aplicación en Angular, me gusta tratar de hacerlo lo más eficiente posible en la medida de que el tiempo lo permita, porque, tenemos deadlines que cumplir, pero trato siempre inclusive de iterar sobre mi base de código para mejorar las aplicaciones. Y pues Angular tiene bastantes características que ayudan a optimizar el rendimiento de la aplicación en general. Entonces, gracias a esos conocimientos que yo adquirí con Angular, la curva de aprendizaje para poder introducirme en React fue extremadamente sencilla. A ver, en internet se puede ver que, o se lee, que generalmente la curva de aprendizaje de una aplicación de aprender React es muchísimo más rápida que la de Angular. Y es justificable porque React básicamente es una librería para hacer render del DOM en las aplicaciones. En cambio, Angular está el framework y está como plataforma completa, que incluye el framework, incluye Angular Material, incluye Angular Universal, que Router, ya los forms, todo ese ecosistema que ex permite no tener que estar buscando nosotros otras bibliotecas que sean parte del proceso de renderizado como ocurre con React. exactamente. Entonces, claramente la curva de aprendizaje es más larga, pues porque tienes muchísimas más cosas que aprender para poder desarrollar la aplicación. Pero una vez aprendido, ya el desarrollo de aplicaciones se hace muy sencillo. Entonces, para efectos de React, infinidad de patrones y conocimiento que yo estudié en Angular los he podido aplicar directamente en React, y de paso, cuando hay cosas que buscaba aprender, pues yo las relacionaba con la manera en la que hacía las cosas en Angular, porque tienen muchas similitudes. A pesar de que sean ahorita framework, librerías totalmente diferentes a nivel de arquitectura, de patrones de diseños, de la manera en la que enlazan datos pueden ser similares, Ujú. y tienen conceptos en común que uno puede utilizar para engancharse y aprender más rápido. Exacto. ¿Y cuáles son las principales diferencias que has encontrado, más allá de las similitudes entre Angular y React, en términos de cómo está diseñada la arquitectura de una aplicación? Bueno, fíjate, yo comencé a trabajar en React a partir de 2020, como 4 años después de haber salido Angular, pero porque en el trabajo en el que estaba, pues decidieron, se comenzó a trabajar en React. Pero a lo largo de estos años igualmente he trabajado en proyectos freelancer con Angular, así que he estado pendiente de todas las novedades que han salido tanto de Angular, y la he ido aplicando en los diferentes proyectos que he desarrollado, como en React. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en 2020 con React, eh, ya la tendencia a la hora de trabajar era los componentes funcionales en su momento. Ya inicialmente React tenía componentes basados en clases con un ciclo de vida similar al que tenía Angular, con las funciones que definían cuándo ejecutar ciertas cosas. Eso cambió en los últimos años. Ahora se utilizan componentes funcionales con hooks que se utilizan para mantener el estado en React, y esa es para mí la principal diferencia con respecto a Angular. Angular sigue siendo basado en clases, aunque en los últimos años y en las últimas versiones, y más con Angular 18, ha tomado un enfoque más funcional, a pesar de que todavía se conserva el uso de las clases para definir los componentes, servicios y el resto de herramientas que se utilizan dentro del framework. Entonces tenemos eso. Uno, Angular, componentes basados en clases. React, tenemos componentes funcionales basados en Funcionales. funciones. Otra característica que difiere mucho de Angular con respecto a React, tenemos pues la inyección de dependencias, es una de ellas.
Pues Angular utiliza un enfoque tradicional de inyección por dependencia basado en constructores, ya que depende de las clases, ya que basado en clases, y en parámetros. En cambio, en React, este, la manera de compartir dependencias a través del contexto de React, que es una característica relativamente nueva, un par de años, 4 o 5 años, no sé cuánto tiene, eh, pero es la manera en la que se suele compartir, inyectar la dependencia y se importa la librería, se añade al contexto y entonces el contexto se utiliza en diferentes componentes de React. Esa es otra diferencia que existe. En, a nivel de arquitectura tenemos los patrones. Como te digo, Angular utiliza un enfoque más tradicional a la hora de implementar patrones de diseño y prácticas. React utiliza un enfoque más basado en web con las etiquetas. Cuando hablamos del contexto, en React tú utilizas el contexto a través de una etiqueta y llama un hook para implementar, para consumir el estado o sí, para consumir y modificarlo. Entonces, difiere de eso también. Tenemos la manera en la que se escriben componentes. En Angular generalmente tenemos separado el HTML del JavaScript y del CSS. En React podemos tener separados el CSS y el JavaScript, pero básicamente la parte del HTML y del JavaScript está en un único archivo. Esa es la manera general en la que se hacen las cosas. Tú tienes tu componente funcional y el espacio, en la sentencia de retorno, tú retornas el HTML Ujú. con todos los elementos renderizados Sí, para que utilizando se la ejecute. sintaxis JSX, que es la que nos Exactamente. permite poder compilar ese tipo de estructuras hacia lo que viene siendo JavaScript. Exactamente, básicamente extiende el lenguaje añadiendo esa sintaxis adicional del HTML con JSX, tal cual. Y en Angular tú utilizas los decorators para definir la metadata de componentes y entre esa metadata tenemos pues el archivo donde se encuentra el componente del HTML o múltiples archivos, el archivo donde se encuentra el CSS y algunos otros parámetros que se utilizan también. Desde hace un tiempo se puede no solo mencionar el archivo, sino poner un template literal, sino una plantilla completo ahí mismo, igual que ocurre con la parte de los estilos, pero igual está la diferencia en diferentes capas, una para el marcado, otra para el estilo y el resto de la estructura de la lógica del componente Sí, dentro de la clase, con sus propiedades, tal sus cual. métodos. Sí, utilizas un string literal en el template de Angular y defines allí todo tu esqueleto HTML. Ahí el detalle es, no sé, yo casi nunca, o sea, muy pocas veces lo he utilizado. Entonces, por ejemplo, la parte del análisis sintáctico, semántico del string literal con el HTML, no sé qué también funciona en Visual Studio Code ni en Webtom, Funciona a la así que... perfección, básicamente es la misma manera de hacerlo, lo que en vez de desacoplarlo en un fichero independiente, Ujú, tienes decirle, todo ese markup ujú. dentro del mismo TS, dentro del mismo fichero de TypeScript. Claro, entiendo que Pero no supongo que viene ahí... siendo Ujú, tan unido como ocurre en React. Es decir, no es parte de todo una misma estructura donde se combinan varios elementos de marcado, de lógica, de estilos. Se puede, se pueden hacer cosas con ng-class o bueno, con class pasándolo con attribute binding. Le estás permitiendo pasar directamente todo lo que tiene que ver con los estilos dentro del mismo marcado, pero al final ujú. depende de la estrategia que tú utilices como desarrollador o la estrategia que el equipo defina que es la mejor para ellos. No quiere decir que una forma sea mejor que la otra, sencillamente depende de cada una de las situaciones, de la curva de aprendizaje, de los métodos preferidos para poder mantener una base de código
donde colaboren posiblemente varias personas. Sí, efectivamente. Y bueno, como práctica recomendada en Angular, eso difiere. Como tú comentas, depende de cada equipo. Pero, por ejemplo, yo suelo utilizar los componentes, definir el HTML dentro del mismo archivo de TypeScript. Si el componente es muy reducido, por ejemplo, tiene menos de 20 líneas de código, entonces lo dejo definido ahí mismo en el TS. Y en caso contrario, si el componente se crece, pues claro, lo separa en un archivo independiente para tener una mayor separación de responsabilidades. Lo que ahí de nuevo ocurre el tema de que o vamos por una manera o por la otra, porque al final puede tender a confundir a personas que se estén aproximando desde cero a ese proyecto. Si tenemos una manera uniforme de poder enfrentar el patrón que se decida, posiblemente vaya a ayudar mucho más a que el código sea entendible, masticable, para poder garantizar que uno mismo en el futuro pueda ser capaz de leer lo que se escribió. Sí, exactamente. Una de las maneras también para afrontar ese problema es utilizando las herramientas del Inter que nos suministra todo el ecosistema web de JavaScript. Porque, por Exacto. ejemplo, eso de la cantidad máxima de líneas que tú tienes en un template HTML dentro del TypeScript, hay reglas del Inter que te ayudan a que sencillamente si la cantidad de líneas supera ese límite, pues te diga, hey, aquí hay un problema, tú deberías pasar esto, separarlo en un HTML diferente, pues porque has roto la regla que está especificada en el proyecto. Entonces, sí, cuando uno establece convenciones en el equipo de desarrollo, sí es importante tratar de valerse de esas herramientas como el linter, el formateador que tenemos a nuestro alcance, pues para no tener que preocuparnos tanto de esos detalles y solo centrarnos en la lógica de negocio cuando implementamos la aplicación. Y hay reglas para todo. La colección de reglas que existe disponible allá afuera de terceros es gigantesca. Que siempre es importante de vez en cuando ver en algunos proyectos de GitHub cómo es que están aproximándose a es decir, a poner esa camisa de fuerza con la calidad del código, empleando algunas reglas en específico que uno no conocía de ESLint, y eso nos permite traer ese tipo de condicionamiento hacia nuestro código también. De vez en cuando, eso es una práctica bastante saludable. Sí, sí, eso para mí es una delicia cuando encuentro un repositorio donde utiliza eso y yo veo cómo lo implementa y yo, Sí hicieron mismo. esto de esta manera, yo pudiese utilizar esto también. Y otra cosa es que también todas esas reglas me parece que han crecido aún más con el hecho de que ahora se utiliza EASLint para el análisis de código y no el TASLint anteriormente, gracias Claro, al plugin este que incorpora el análisis sintáctico de TypeScript y el AST, el árbol sintáctico de TypeScript. exacto. El AST. Exactamente. Sí. Y el hecho de que hayas incorporado una regla en un tiempo en específico no quiere decir que esa regla vaya a ser irrevocable para siempre. Por ejemplo, en uno de los proyectos que mantengo estaba la regla de ESLint que impedía declarar el elemento host dentro del decorador de un componente, porque no era la manera de hacerlo. En una época en específico se podía, pero era más bien algo experimental. Pero hoy en día, incluso la documentación, es decir, de Angular.dev, lo que está haciendo es invitando a todo el mundo a que prefiera, en vez de el decorador de host listener, incorporar esos eventos dentro de la propiedad del decorador ahí en la metadata del componente para simplificar mucho más la manera, la sintaxis en la que nosotros escribimos un componente de Angular, que también además tiene boilerplate mucho más reducido, tiene otras mejoras de optimización. Lo consiguiente, siempre es bueno revisar si, si todas las reglas que uno especificó en un momento determinado todavía siguen siendo válidas y si hay algo que se pueda mejorar ahí para poder traer nuevas en algún momento en el futuro. Sí, eso que comentas es bastante tricky
Porque lo primero que yo hice cuando comencé a aprender Angular 2 es leer la guía de estilos que hizo John Papa, que fue integrada a la documentación oficial, y claramente ahí decía, evita el uso de host dentro del decorator de declaración del componente y utiliza los decorators específicos para hacer el Exacto. host y el host listener. Entonces, ¿qué sucede? Claro, está esa tendencia que ha venido a cambiar el último par de versiones de Angular donde, que tú comentas, indican, hey, utiliza el atributo host dentro del decorator del componente para añadir ese tipo de cosas. Pero antes de eso, por ejemplo, casos específicos de uso, me tocaba diseñar una librería de componentes. Entonces yo quería utilizar buenas prácticas para el diseño de ellos y que fuesen consumibles fácilmente para developers, porque nosotros como developers somos más quisquillosos con la superficie de la API que nosotros consumimos. No somos un cliente cualquiera, un user cualquiera, sino un power user. Entonces, queremos que las cosas sean sencillas de utilizar. Pensando en eso, pues yo reviso la documentación el código fuente de Angular Material. Ujú. Entonces, ahí me doy cuenta, si uno lo revisa, que ellos no utilizan el host listener ni el host como decorator directo para enlazar el DOM con esos eventos del componente, sino que utilizan el propio del componente, del component, utilizan el atributo host para hacer ese enlace. Entonces yo me pongo a pensar, oye, ellos recomiendan en la documentación oficial no utilizarlo, pero en Angular Material sí lo utilizan. Entonces ahí yo digo, ¿qué debería hacer? Entonces, bueno, tratemos de pensar en qué casos de uso sí sería recomendado utilizar los decorators específicos y en qué otros casos deberíamos utilizar el del propio del componente, directiva, lo que sea. Entonces digo, bueno, a la hora de diseñar componentes, pues listo, de componentes reutilizables, listo, utilizo el host. Y en algunos otros casos el host listener, pero ahora con la tendencia nueva que ellos están utilizando, pues todo se está orientando a que, hey, reemplacemos estos decorators específicos, utilicemos el host. Y yo supondría, porque eso sí no lo he investigado, no estoy seguro, que es porque, y tú me lo podrás aclarar, que es porque esos decorators tienen dependencia específica con Son.js y supongo que, o sea, no estoy seguro si es que tiene dependencia con Son.js y es más fácil para ellos trabajarlo cuando está en el host o algo así. El repo de Angular Material es re interesante. O sea, leyendo el código uno aprende muchísimo, 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 muchísimo. Y ciertos hacks que ellos utilizan para hacer, por ejemplo, inputs reutilizables a través de diferentes componentes con ciertas funciones utilitarias, que la función utilitaria te devuelven ciertas clases que extiende de generics que tú implementas. O sea, es pro, es pro. Uno aprende muchísimo. Exacto, eso es una muy buena manera de familiarizarse con pues, dónde va la cosa, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son aproximaciones que uno puede traer hacia los proyectos de uno mismo. Cuando uno revisa cómo es que lo están haciendo algunas de las bibliotecas más populares que tienen una gran cantidad de esfuerzo de desarrollo puesto en función de mantenerse alineado con lo último que trae Angular. Y bueno, lo último que hay como tal en el entorno de la industria de los frameworks de JavaScript también. Algo re interesante de lo que más me sorprendió de esa implementación de Angular Material es que tú pensarías, si voy a implementar un componente reutilizable, pues creo un componente en Angular. Pero en la implementación de ellos utilizan una directiva. Básicamente, en el selector definen, por ejemplo, el button y entre los corchetes definen el attribute matButton de manera tal que entonces lo que hacen es extender la funcionalidad del botón con todo el código que está en la directiva sin un esqueleto HTML y lo enlace directamente a la etiqueta button. Entonces, es demasiado pro porque permite extender la funcionalidad directa de los elementos directos en HTML sin envolverlos mediante wrappers, que es fastidioso porque si no, tú tienes que pasar las propiedades del wrapper a todo el button, por ejemplo, y, o sea, hace más costoso el mantenimiento. Eso es muy Exacto. interesante. La composición también de directivas utilizando Host Directive. Y fíjate que yo no he encontrado artículos, bueno, claro, tampoco es que haya buscado mucho, pero de en todos estos años yo no he visto artículos
donde expliquen, por ejemplo, buen diseño de componentes en Angular, y he aprendido eso revisando el código fuente de Angular Material. Buenísimo. Bueno, saltando de nuevo para React, ¿pudieras traer y explicar uno, dos o tres casos de uso donde React se desempeñe mejor que Angular? ¿Y cómo es que los desarrolladores de Angular podríamos abordar estos escenarios estratégicamente? Bueno, con respecto a React, donde sea más sencillo de utilizar, para mí la sencillez con la que podemos trabajar en aplicaciones React es un factor determinante para que una persona decida qué framework elegir. Entonces, la manera en la que se trabaja en React es muy sencilla. Ya hablamos de que la curva de aprendizaje suele ser más rápida que la de Angular. Entonces, por ese lado, cuando yo tengo que desarrollar, y me ha sucedido, aplicaciones súper rápidas en muy cortos periodos de tiempo, suelo elegir React para hacer desarrollos rápidos. No estoy diciendo que sea el único caso de uso porque se pueden hacer aplicaciones muy, muy, muy robustas con React también, pero, o sea, hablando de que a mí me gusta más trabajar con Angular personalmente, entonces para aplicaciones pequeñas, y también ya depende del equipo en el que trabaje, también se utiliza React. Entonces es un factor determinante, cosa que se está atacando actualmente con Angular, porque lo que se está buscando es desarrollar las cosas de manera más sencilla, reducir la cantidad de boilerplate que tienes en aplicaciones Angular. Adicionalmente, reducir la cantidad de cosas que tienes que aprender para desarrollar una aplicación Angular. Por ejemplo, el hacer opcional el uso de los módulos. Eso para mí es un win para Angular increíble, porque considero yo que el hecho de aprender a trabajar los módulos con Angular era una de las cosas más complejas que había en todo el framework. Y el remover ese concepto y trabajar directamente con los componentes, pues eso ayuda muchísimo. Y de los subjects, los observables, ahora teniendo signals, facilita increíblemente la manera en la que uno se aproxima a la reactividad inmediata de pasar valores cuando tenemos un servicio compartido, cuando tenemos escenarios donde necesitamos una mayor garantía de que lo que estamos emitiendo sea detectado automáticamente con el mayor rendimiento posible en la aplicación. Sí, tal cual. RxJS al principio suele ser bastante compleja de aprender. Es un paradigma totalmente diferente a lo que estamos comúnmente acostumbrados a trabajar. Entonces sé que va a ayudar muchísimo, a pesar de que ya yo estoy familiarizado y tengo bastantes años trabajando con aplicaciones full reactivas con RxJS. Sé que trabajar con signals para acercarse a esa reactividad, tal cual como comentas, va a reducir aún más la curva de aprendizaje en aplicaciones, en el desarrollo de aplicaciones Angular. Entonces, el que sea sencillo de trabajar en Angular, el que la curva de aprendizaje se pueda reducir, en el Ujú. que tengamos menos componentes teóricos por aprender para utilizar el framework, eso va a ayudar mucho a la comunidad de Angular a que crezca el ecosistema. Otro factor decisivo con respecto a React es la popularidad que tiene. Debido a la popularidad que ha tenido a lo largo de estos años, pues la comunidad ha crecido inmensamente. Probablemente, no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo negar, el ecosistema, la cantidad de librerías, componentes, utilidades que tú puedes conseguir para trabajar con aplicaciones en React sean muchísimo más vastas que las que hay actualmente en el ecosistema de Angular. Eso también puede ser un factor decisivo a la hora de elegir entre Angular y React a la hora de trabajar con cosas. Pero vuelvo y repito, con todos los cambios que se están realizando en Angular, creo yo que la comunidad va a estar más unificada y va a crecer aún más. Y viendo más el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, que es una cosa que me sorprende de Angular, la manera en la que ellos han incorporado características nuevas que cambian prácticamente toda la manera en la que solemos trabajar en el framework,
sin romper compatibilidad con las características anteriores. Eso realmente es sorprendente. Y es Y con la... dificilísimo porque necesitas tener en consideración un montón de escenarios de casos de uso. Bueno, que ellos están probando todo el tiempo dentro del mismo monorripo gigantesco que utiliza lo último que ellos tienen en la rama principal. Si no están utilizando sistemas versionados como el resto de las personas que estamos consumiéndolo externamente, utilizando estas versiones, por ejemplo, la de 18, que sale esta semana. Y ellos utilizan todo ese arsenal de aplicaciones que dependen de Angular como prueba de que lo que están lanzando es retrocompatible con lo que existe ahí en las demás aplicaciones que lo consumen. Eso es un esfuerzo titánico. Y con la cadencia en la que lo hacen, porque cada 6 meses lanzando nuevas versiones con nuevas características y tratando de hacer que los breaking changes sean lo más mínimo posible y tratar de proporcionar schematics para hacer las migraciones de código en caso de que sea necesario, es abrupto. O sea, eso es increíble. Entonces, sí, más que fortaleza que me ayudan a determinar si una aplicación que utilizar entre Angular y React y cómo Angular se puede mantener eh, en el momento basado con todo este ecosistema que hay en el desarrollo de aplicaciones React es eso, tratar de hacer la curva de aprendizaje lo más corta, que el framework sea sencillo de aprender, estar al tanto para los desarrolladores que trabajan en Angular, de las nuevas tendencias y tecnologías que van saliendo, porque a veces puede salir algo para React, y para Angular puede salir algo muy similar, o a veces puede salir algo para Angular que pueden ser conceptos similares que se pueden aplicar en React también. Entonces, mantenerla investigando sobre las tendencias del ecosistema en JavaScript en general, no solo Angular y React, va a ayudar muchísimo también a mejorar las aplicaciones Angular. Y de hecho lo que mencionas es relevante, incluso para los mantenedores de esos proyectos, porque nosotros no lo vemos, pero sí están ocurriendo muchísimas conversaciones con bastante frecuencia entre los mantenedores de los frameworks principales de Vue.js, React, Angular, Solid.js y un largo etcétera de alternativas que existen. Entre todos ellos hay una comunicación, no hay una guerra de framework como ocurría, por ejemplo, con la guerra de los browsers, de los navegadores hace, bueno, todavía quedan remanentes de aquello, pero fundamentalmente cuando coexistían muchas diferentes maneras de representar con motores de render una página web y teníamos la competencia bastante agresiva entre Microsoft, Apple, Google, Mozilla y bueno, y otros alternativas como Opera y todos los que estaban también accesibles desde el punto de vista de otros sistemas operativos. Por ejemplo, algunas de las distribuciones de Linux tenían también sus navegadores. Pero lo que ocurre en el caso actual es que no hay otra manera de retroalimentarse si no miras por dónde van yendo otros frameworks del ecosistema para poder garantizar que la solución que uno está brindando a los usuarios sea la más robusta y eficiente posible. Y lo que mencionabas también, Alfonso, acerca de la popularidad gigantesca que ha tenido React como consecuencia también de la ruptura que hubo entre AngularJS y Angular 2, eso fue uno de los detonantes principales, pero obviamente a medida que vas teniendo una comunidad que va creciendo de una manera exponencial, obviamente se generan muchas más bibliotecas, se generan más puestos de trabajo que solicitan ese tipo de rol para trabajar en eso, porque donde están los developers están las oportunidades y a la vez viceversa. Es un ciclo que continúa evolucionando en esa dirección y la manera en la que Angular se ha movido como respuesta a eso con todo el renacimiento dice muchísimo de los esfuerzos que están poniendo Google como compañía a la hora de ofrecer una mejor experiencia de usuario, también de desarrollar, es decir, una mejor experiencia de desarrollador y poder garantizar que el framework no quede estagnado en un momento
histórico en específico, sino que continúe con toda esa evolución que normalmente denota ansias de que el framework continúe evolucionando junto con los demás. Tal cual. Fíjate, por ejemplo, el caso de los signals. La primera vez que yo vi el uso de un signal creo que fue en Preact. No estoy seguro si fue el primer lugar donde salió. Eh, Básicamente utilizando React. Y he visto artículos donde habla de los signals siendo utilizados en React y ahora tú ves cómo lo implementan de manera nativa en Angular y de paso por ahí vi que hay un nuevo spec de ECMA para integrar los signals en el propio core de JavaScript. Y creo que está en Stage 1, no estoy seguro. Creo que hace poco cambió a Stage 1. Sí, dentro del TC39 de ECMA, que es el grupo que se Ujú. especializa en lo que viene siendo el estándar de ECMAScript, está la discusión que va a incorporar esa primitiva de signals como parte del lenguaje que nosotros conocemos como JavaScript. Exactamente, tal cual. Eso va a ser muy interesante porque imagínate que llega el core de JavaScript, o sea, se ha implementado y al final lo comienza a utilizar en React, en Angular. De Vue no tengo experiencia, pero quizás sí lo utilicen, quién sabe. No sé cómo hacen ellos el binding, todas esas cosas, cómo funciona internamente. Pero imagínate que podamos utilizar eso en los frameworks y sea algo aceptado por la comunidad, algo que independientemente de qué lugar te encuentres, si desarrollas una aplicación React y en Angular ya tienes un concepto core, clave para el desarrollo de aplicaciones, va a ser muy interesante trabajar con esas plataformas, con ambas. Exactamente ocurrió lo mismo o algo bastante parecido con los promises. En vez de tener que buscar una solución basada, por ejemplo, en jQuery o en otras bibliotecas que eran supersets de JavaScript que estaban implementando básicamente lo mismo, una manera de poder evolucionar el concepto de lo que era el function callback. Ujú. Al traer eso de manera nativa a JavaScript, estás limpiando muchísimo y reduciendo ese tamaño de fichero que les está llegando a los usuarios en cada solicitud, e incluso procesamiento adicional extra que tiene que hacer el navegador para poder decodificar esa estrategia que lleva un montón de líneas de código, a no ser que esté embebida como parte de la solución nativa del navegador. Exactamente, sí, así es. ¿Y cómo es que maneja React el data binding comparado con Angular? ¿Y qué es lo que podemos aprender nosotros de ese enfoque? Bueno, básicamente en React tú utilizas props para pasarle todas las cosas a los componentes. Y la manera en la que tú enlazas las propiedades es one-way data binding. Allí no utilizas el two-way como existe de AngularJS con Angular, sino que tú explícitamente defines la propiedad que vas a pasar, todas las propiedades. Entre esas puede ser el equivalente a los inputs de Angular, que son las variables o objetos que tú vas a modificar o utilizar en el componente hijo y tú enlazas también a través de los props las funciones que desea ejecutar. Entonces esas Mm. funciones tú las pasas como parámetros en React. Son el equivalente en teoría de los outputs de Angular, pero varía la manera en la que se escribe, la sintaxis. Tú en los props, tú defines, yo quiero recibir en un prop una función que se llame handle click, por ejemplo, o on click. Entonces tú en la etiqueta del HTML, del componente, tú le pasas a través de un input esa función que tú deseas que se ejecute en algún momento cuando un evento se dispare. Entonces, en teoría, tú puedes simular two-way data binding, pero a través de dos propiedades diferentes. Este, si no me falla la memoria, es muy similar el approach, pasando propiedades de los padres a los hijos. Y en su defecto, si quieres compartir propiedades entre diferentes componentes que no están totalmente anidados, sino que tienen diferencias de anidamiento, puedes utilizar el contexto de React. ¿Y cómo es que logras ese estado mental cuando tienes que pasar de una aplicación de Angular a una de React? ¿Necesitas volver de nuevo parte a la documentación para
para poder hacer ese cambio de manera fluida? No, creo que ya porque tengo experiencia en los dos, el switch es muy sencillo entre la manera en la que escribo el código en React para hacer, por ejemplo, ese enlace con respecto a Angular. Pero sí a veces se me cruzan los cables, a veces Exacto. estoy en React y voy a enlazar un evento y empiezo ahí utilizando los paréntesis o con el binding abro los corchetes y yo, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces hago la corrección y a veces estoy en Angular, después de venir un proyecto en React y entonces empiezo a escribir código como si estuviese en React sin escribir los corchetes y los paréntesis y yo, no puede ser. Entonces sí, a nivel de sintaxis cambia. Tenemos los corchetes en Angular donde hacemos el binding de las variables y los paréntesis para hacer el binding de los eventos. En React no utilizamos esa sintaxis, sino que pasamos todas las propiedades casi de manera tradicional a como se hace en HTML, pero en la parte de asignación se utilizan unas llaves para especificar cuál es la propiedad que vamos a enlazar. Muy Si similar a como cualquier ocurre en propiedad. Angular con la interpolación, pero en vez de utilizar doble llave, una simple llave. Exactamente. Pero en React no hay distinción entre inputs y outputs. Solo son props que se pasan al hijo, así de sencillo. Nosotros por convención decimos, lo que son métodos es el equivalente de los outputs en Angular y lo que son propiedades, objetos, es el equivalente de los inputs de Angular. Pero en React todos son props, así de sencillo. Ya habías dejado ya al principio de la conversación una seña pequeña acerca del que el manejo de dependencias era uno de los factores que diferenciaban un framework de otro, pero ¿qué opinas sobre el manejo en React comparado con Angular? De estas dependencias de paquetes o servicios o otros componentes que uno tiene dentro del mismo código. Bueno, me parece que son diferentes maneras de hacerlo para lograr un mismo objetivo al fin. Angular, al utilizar un approach más tradicional, utiliza inyección de dependencia con servicios y ese tipo de cosas para compartir estado, ejecutar procesos externos, entre otros. Al ser React un enfoque más funcional, pues sencillamente la manera de trabajar es diferente. Cuando tenemos el contexto en React, este, nosotros llamamos cierta utilidad de ciertos hooks en React para definir estado. Y nosotros definimos, eso generalmente se suele envolver en un high order component donde se utiliza el contexto y se agregan ciertas funciones para ejecutar ciertos procesos. Esas funciones pueden hacer uso de librerías externas o crear instancias de ciertas cosas, o manejar estado dentro del mismo estado que puede ser compartido entre diferentes componentes. Entonces, para mí es una manera diferente de hacerlo. Sé que han habido debates en internet acerca de la inyección de dependencia últimamente con respecto a Angular y React, y uno hablan de que, se va a implementar en Angular cierta manera, esto es lo que hacíamos en React. En React se va a implementar cierto manejo diferente de inyección de dependencia. Esto existía en Angular desde hace años. Sé que han habido esos debates, no lo he detallado en profundidad en este momento, pero Ese debate es infinito porque al final no es que los frameworks se copien unos de otros, pero como habíamos hablado antes, existe una colaboración, una observación de cómo lo están haciendo entre ellos, un mutuo alineamiento, si lo pones a ver en función del tiempo, como ocurre, por ejemplo, con la aproximación hacia el patrón de server-side rendering. No, porque estés utilizando, por ejemplo, los server components en React, quiere decir que solamente ese modelo esté accesible desde ese framework. También Angular tiene una solución para ello. ¿Pudieras argumentar un poquitico acerca de las diferencias de ambos frameworks en sus enfoques hacia ese tipo de patrón? bueno, allí sí hay, digamos que, bastantes diferencias. Por ejemplo, tenemos nuestras aplicaciones Angular y tenemos nuestras aplicaciones React. En React, pues al ser una librería únicamente para hacer HPA, pues tenemos ciertos frameworks que ayudan a desarrollar aplicaciones con enfoque de server-side rendering. Tenemos, por ejemplo, Next.js, tenemos Remix, que ayudan a desarrollar aplicaciones con server-side. Una fortaleza que tiene actualmente React,
opinión personal, comparado con Angular, es el manejo de server-side rendering. Porque al utilizar estos frameworks como Next.js están diseñados para que, por default, desde la primera vez que tú creas una aplicación con Next.js utilizando React, ya estés utilizando server-side rendering. Y no solo server-side rendering per se, sino que tiene ISR, Incremental Server Rendering, que eso te permite hacer build de una página en específico de la aplicación en React cuando el contenido cambia, ya sea a través de una bandera, un flag que indique eso, ya sea a través de un tiempo que permite invalidar y generar nuevamente la página, te permite hacer pre-rendering y el mismo server side. El que tú puedas hacer eso de una manera tan sencilla, from scratch, en React, eso es increíble. Eso ayuda a que las aplicaciones sean bastante robustas a la hora de diseñarlo. Y casi que de manera automática. Por default, él intenta de que siempre sea Static Site Generation con pre-rendering, Ujú. pero dependiendo de ciertas funciones que tú definas en tu componente, tú puedes switchar eso a server-side o tú puedes utilizar ISR dependiendo del approach y de esas funciones que utilices. En Angular ha sido un poco más tricky la implementación de server-side. Inicialmente, desde que nació Angular, salió Angular Universal prácticamente, que era una librería por separado para incorporar server-side rendering. Entonces, en su momento yo di charlas de cómo crear aplicaciones Angular utilizando pre-rendering, server-side rendering con i18n, que en su momento, eso fue como en Angular 8.9, no era soportado oficialmente por Angular hacer aplicaciones con i18n y server-side rendering al tiempo. Eso no era soportado oficialmente. Entonces tú conseguías era issues en GitHub, artículos en internet donde explicaban ciertas implementaciones, y no solo eso, implementar estrategias de cache para que si tú haces server-side rendering no siempre esté solicitando o el servidor esté generando el contenido en cada request que se hace, porque eso, server-side rendering es una de las características más costosas a nivel de performance cuando tú tienes servidores, y es propenso a tener fugas de memoria también, y si tienes fugas de memoria, pues se crece el uso de la aplicación y eso puede colapsar. Me ha Y pasado. también lo de la hidratación destructiva que no hacía que la aplicación que se estaba sirviendo inicialmente se destruyera completamente ese DOM y se tuviera que regenerar otro nuevo, y eso al final son Eso fue milisegundos súper objeto, costosos. uh-huh. Eso fue objeto de muchos issues y molestias en la comunidad de Angular en su momento, precisamente porque el no tener esa hidratación implementada en Angular Universal y en Angular, pues al generar ese proceso destructivo, muchas veces se generaba un parpadeo en las aplicaciones Angular. Entonces, tú veías el render que venía del servidor, y cuando se iba a destruir y generar de nuevo del lado del frontend el HTML, pues tú veías un parpadeo blanco. A veces había problemas, por ejemplo, si tú trabajas con web adaptativas, donde depende del user agent para determinar si es mobile o desktop. ¿Qué sucedía? Tú diseñabas, el server-side te arrojaba la vista en desktop, por ejemplo, y entonces cuando en client se hacía el switcheo a frontend, pues se veía la versión mobile y era un parpadeo bastante molesto. Entonces había muchos conceptos, cosas pequeñas que aplicar para solucionar esos detalles implementando server-side rendering con Angular. Y es algo que a lo largo de los años han ido solucionando. Por ejemplo, lo que comentas de hydration en Angular, que esté de manera nativa desde la 17, si no me falla la memoria, estable, Exacto. eh, ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento de las aplicaciones Angular con server-side y que sea más sencillo de implementar sin tener que preocuparnos por ese concepto. Y bueno, el otro approach que ha buscado el equipo de Angular es de integrar, primero deprecar Angular Universal e implementar todo directamente en el CLI de Angular y en el propio Angular para que de manera nativa
cuando tú creas una aplicación en Angular, él te pregunte, hey, ¿quieres una aplicación con server-side rendering? Sí, y te crea de una vez todo el código necesario para que por default se ejecute con server-side rendering y pre-rendering y ciertas estrategias. Este, hay algunos issues todavía que dijeron que iban a solucionar en la versión Angular 18, bloqueantes para personas que desean migrar aplicaciones de Angular 17 a de Angular 16 al 17. Y esos issues, algunos van a ser solucionados ya en la versión 18, lo que va a permitir hacer esa transición completa, esa migración. Pero sí, a lo largo de los años, y me alegra mucho ese approach que está tomando el equipo, de que el soporte, de dar un soporte nativo de server-side rendering, una experiencia completa para mejorar la productividad del developer. Creo que, o sea, es un approach similar al que está utilizando en otras librerías de React como Next.js Ujú. y Remix para desarrollar aplicaciones server-side de una manera re sencilla. Entonces sí cambia mucho, hay mucho concepto que había que aprender antes para solucionar en Angular y en React con estos frameworks era re sencillo. Va a ayudar a mejorar muchísimo el ecosistema de ambas aplicaciones. Incluso lo que mencionabas acerca de la internacionalización, en la primera entrega de SSR, de SSR de manera estable, no estaba incorporado ese soporte para poder marcar bloques, vistas que estaban expuestas al proceso de internacionalización. Cuando necesitabas hacer un cambio de idioma, eso no se estaba hidratando de manera correcta. Sencillamente se estaba manteniendo esa área o se estaba destruyendo completamente desde cero. Con Angular 18 ya el soporte nativo viene de la mano de la 18.0.0, así que eso es una de las nuevas características que nos va a permitir hacer una transición fluida. Sí, eso es bastante bueno porque en su momento también para implementar i18n con server-side rendering y toda esta estrategia era complejo porque al no haber soporte oficial, entonces por cada idioma que tú tenías que hacer un build de las aplicaciones, lo que hacía que implementaran los tiempos en el CI. Adicionalmente, si tú utilizas pre-rendering, pues tenías que implementar un script anteriormente, Ujú. manual, para correr la función que te genera el HTML de Angular, render algo, no recuerdo. Un script manual que corría con un listado de las páginas, por ejemplo, que quería utilizar pre-rendering y para cada idioma también, y era costoso. Y de paso, si querías generar versión mobile y desktop basado en versiones adaptativas, aún más complejo todavía. Desde las versiones más modernas, ya ellos permiten pre-rendering, ya permiten server-side. Hay una característica muy, muy, muy interesante que existe en el ecosistema de RIA con aplicaciones de Next.js. Con Remix yo no tengo tanta experiencia, si puedo hablar más de Next.js, es el ISR, el Incremental Server Rendering, que hace el render en demanda y puedes invalidar eso. Esa característica está implementada de manera nativa con Next.js y React. Y hasta donde yo he hecho investigación, aún eso no está implementado en Angular. Sé que hay una librería que permite utilizar eso, pero el que lleguen a implementar eso de manera nativa del lado de Angular va a ser un, un win increíble para el desarrollo de aplicaciones Angular, sin tener que utilizar librerías externas. Exacto. Posiblemente van a haber cosas que vengan en las próximas versiones que se alineen con ese tipo de patrón arquitectónico. Sí, y uno está emocionado también esperando ese tipo de características. Exacto. Y Tanstack es un set de bibliotecas muy reconocidas hoy en día por ofrecer paquetes, extensiones súper útiles que en su momento solo eran compatibles con React y hoy en día son agnósticas a frameworks en específico. En la lista de esas bibliotecas se encuentra Tanstack Table, el Router, Form, Store, Config y Tanstack Query, que antiguamente había sido nombrado como React Query y que dio paso a la biblioteca experimental Angular Query, basada en Angular Signals. ¿Qué otras herramientas de desarrollo asociadas frecuentemente con React, aunque continúen siendo compatibles solamente con este framework, recomendarías al menos chequear
a quienes desarrollan en Angular? Bueno, antes de responderte la pregunta, sí me gustaría comentar algo y es que lo de Tanstack es bastante curioso, porque a pesar de que es muy reconocido en React, yo no lo había explorado hasta hace relativamente poco, un par de meses, y utilizando lo de la librería de React Query, que me di cuenta que cambiaron el nombre a Tanstack, y entonces la empecé a utilizar en el proyecto, y es increíble la librería para hacer infinite scrolling, los requests basados en hooks, es asombrosa, es muy cómoda de utilizar. He podido hacer streaming también de datos con esta librería, y también vi lo de la noticia en donde ahora es más de propósito general, hicieron una implementación que todavía no es estable, pero es experimental para trabajar en Angular basado en Signals. Entonces es asombroso. Ahora, entre esas herramientas de React que son interesantes para mantenerse, para revisar, que revise un desarrollador Angular. Este, tenemos, pues, el revisar cómo funciona Next.js con la arquitectura de server-side rendering me parece reinteresante porque va a ayudar a tener un approach. De hecho, tiene conceptos que aún no vemos del todo en Angular por default, pero esos conceptos que ya hablamos antes son buenos estudiarlos porque en algún momento se van a poder utilizar de manera nativa en Angular y Sí. va a ser mucho más sencillo la curva de aprendizaje y el cómo trabajarlos. Este, unas librerías, bueno, librerías interesantes que a mí me han parecido con respecto a React son la librería de manejo de estado. Ejemplo, cuando yo trabajé con Angular, yo trabajé con NGRX. NGRX desde la versión 7 a la 8, algo así, ellos implementaron los Action Creators, que son funciones utilitarias para crear acciones, para crear reducers y reducir la cantidad de boilerplate cuando trabajas con manejo de estado. En React, bueno, todo eso es basado en Redux. En React nosotros tenemos Redux que podemos utilizar fácilmente para manejar el estado, es muy similar. Pero después que me di cuenta trabajando con React es que en NGRX estas funciones utilitarias se basaron en una librería de utilidades que existe en React para el manejo de estado. Entonces me sorprendió de manera muy grata, pues el saber de que cuando yo trabajaba con manejo de estado en React con Redux utilizando esta librería utilitaria, que no recuerdo el nombre, que supongo que Redux Utils o algo así, trabajaba de manera muy similar a Angular con el manejo de estado. Otra cosa interesante de revisar a nivel conceptual con respecto a React es el de los server components. Los server components es una característica muy nueva existente en React. De hecho, al principio, no quiero decir que lo entienda al 100%, pero sí fue un concepto totalmente nuevo para mí el entenderlo, el cómo funcionaba estos servers component en React. Porque, ¿qué sucede? La idea es que del lado del servidor tú tienes componentes que se renderizan, te devuelven el HTML plano al frontend, el frontend lo renderiza y no sucede absolutamente nada con eso. Es decir, es HTML plano, lo que ayuda a reducir la cantidad de código JavaScript que hay del lado del cliente, Claro. lo que hace que la aplicación cargue muchísimo más rápido. Y bueno, ellos implementaron lo de los server actions, que permite que esos server components, que son meramente HTML estáticos, tengan funcionalidad también, que pueda ejecutar funcionalidad o que, por ejemplo, tú tengas un formulario y tú haces un submit y tú haces el submit y llames un server action, que básicamente es una función que se ejecuta del lado del servidor para ejecutar cierto proceso. Entonces, este es un concepto muy, muy, muy interesante de aprender y tratar de entender, porque quien quita que implemente algún mecanismo parecido en Angular y va a facilitar la curva de aprendizaje. Entonces, es algo también que es muy importante de aprender server actions, aprender server components. Ya a nivel de librerías, la manera
en la que se trabajan el routing, utilizando por ejemplo Next.js, que es basado en folders. Es un concepto muy interesante y es algo que le ha gustado muchísimo a la comunidad, pues porque a partir de los folders tú defines la estructura de tu página Claro. y hace muy fácil el enrutamiento de las mismas. Algo que se está haciendo con Analog.js, si no me falla la memoria. Entonces, Ujú. es bastante pro. Entonces, el que tiene experiencia con Next.js y trabajando con esto, el trabajar en Angular ayuda mucho. Si utiliza Analog.js, pues va a ser bastante chévere porque es lo mismo. Quien quita que en un futuro eso se implementa en el core de Angular para trabajar con estructura de carpetas para el enrutamiento? Quién sabe, eso dependerá de la comunidad, del equipo, de lo que se tenga, pero son conceptos interesantes para aprender del mundo de React que se están trasladando al mundo de Angular también. O sea, tú específicamente con lo que mencionas de Analog, el concepto de un solo fichero que contenga el template, los scripts, los estilos, es ese tipo de absorción de otras maneras de hacer las cosas, por ejemplo, desde Vue, desde Svelte, converge de cierta forma a medida que vaya transitando el tiempo y vaya teniendo una buena recepción como por parte de la comunidad del otro framework. Sí, ese es otro feature re interesante que ha generado polémica en las redes desde el momento en que fue compartido. Muy interesante porque si uno ve el ejemplo también de la implementación de un componente, uno ve la cantidad de boilerplate reducido abismalmente con un enfoque muy similar al que utiliza el React con todos estos frameworks. Entonces al final estamos viendo cómo ambos frameworks cada vez se están pareciendo más o están compartiendo ciertos conceptos, implementaciones a nivel de patrones que sencillamente lo que van a ayudar es que el developer se sienta más cómodo a la hora de trabajar, esté en donde esté. No va a ser una transición tan abrupta el utilizar un framework o el otro. Al final lo que queremos es que los developers tengan las herramientas para poder desarrollar de manera más sencilla el trabajo. Y si al final del día ambos frameworks comparten ciertos conceptos para que esto suceda, es bien recibido. No solamente es experiencia de desarrollador, sino también de usuario, porque si ese navegador del lado del usuario tiene que estar descargando, como habíamos mencionado antes, una cantidad de bibliotecas innecesarias, de maneras subóptimas de poder hacer exactamente lo mismo y no aproximarse a soluciones que puedan ser nativas o soluciones que puedan ser compartidas, el que está sufriendo finalmente ahí es la persona que está usando nuestras aplicaciones, independientemente de que la aplicación esté construida en un framework o en otro. El usuario no sabe de eso. Generalmente el Ujú. usuario no tiene idea de qué es lo que está corriendo por debajo, sencillamente quiere que la aplicación tenga el mejor rendimiento posible y responda lo más rápido en un pestañazo a cualquier acción que efectúe. Exactamente, sí. Y desde tu perspectiva personal, yo quisiera hacerte esta última pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer los desarrolladores de Angular para mantenernos relevantes en un mundo moderno donde React es muy popular, tanto en descargas como dependencias de repositorios de GitHub, en preguntas y respuestas de Stack Overflow, en Reddit, como en ofertas laborales, basado en todo este ciclo continuo que intersecta la manera en la que el framework se va haciendo popular con la manera en la que la industria está aproximándose a ese tipo de efectos? Pues yo creo que básicamente es hacer, o sea, buscar hacer comunidad. El que nosotros nos guste Angular como framework no quita el hecho que sea lo único que vamos a trabajar, investigar o leer. El hecho de que si sale en cualquier lugar, no solo con RIA, cualquier cosa, algo interesante, alguna implementación, librería, lo que sea, si nosotros trabajamos en aplicaciones Angular, nosotros podemos traer esas definiciones a nuestras aplicaciones, podemos hacer librerías, podemos ayudar a crecer el ecosistema y podemos mejorar y crecer todos juntos, básicamente. Y a medida de que se vayan incluyendo features que ayudan a mejorar la experiencia del developer, sé que de manera orgánica también va a crecer la popularidad del framework de Angular y entre más sencillo sea también lo va a ayudar. Eso va a ayudar a que haya más
personas involucradas en la comunidad de Angular que ayuden a que crezca y al mismo tiempo, pues, como te digo, no mantenerse estancado solo en Angular, sino leer de diferentes tecnologías que salen, mantenerse informado, porque en este mundo en el que estamos nosotros, un mundo muy cambiante, todos los días sale algo nuevo. Claro, no vamos a leer hasta que lleguemos al agotamiento, pero sí tratar de estar actualizado constantemente, leyendo, documentándose de cosas que salen en diferentes lugares, para sacar lo mejor de ello y aprovecharlo en el framework que estemos, en este caso Angular. Exacto. Y quisiera añadir ahí también que Ujú. si hay un concepto en específico como el enlace de datos, el data binding o la inyección de dependencias, entender realmente de qué va ese concepto, más allá de la implementación específica en un framework, para poder tener ese conocimiento bien formado y que nos permita transferirlo hacia cualquier framework o cualquier evolución de los frameworks que existen hoy en día hacia el futuro. Exactamente. Y podemos ver, o sea, tenemos una gran cantidad de historia en el desarrollo de aplicaciones donde hemos visto que ciertos patrones que no se utilizan suelen tomar relevancia hoy en día nuevamente. Y lo que puede cambiar es la implementación basada en el framework. El caso de inyección de dependencia es un caso de uso muy específico que aplica totalmente para Angular y React. Es totalmente diferente la implementación, pero a nivel conceptual sigue siendo lo mismo. Bueno, hemos cubierto cantidad en este episodio, pero antes de concluir, Alfonso, me gustaría saber si hay algo que no hemos tocado, algo que se nos haya olvidado traer a la conversación sobre lo que quisieras comentar. Pues creo que sí, hemos hablado bastantes cosas. Hay infinidad, aún más de cosas que podemos hablar. Tenemos un mundo para hablar acerca de Angular y React. Pero no, yo creo que por ahora no tengo más nada que añadir, sino darte las gracias. Gracias a ti. Hemos tocado la superficie del iceberg con lo que tiene que ver con los frameworks, porque sería también emocionante poder continuar la charla con los demás frameworks, incluso a nivel de meta frameworks también, que utilizan los conceptos básicos tanto de Angular como de React, explorar lo que tiene que ver con reanudabilidad de Quick. Si hay bastante tela por donde cortar, bastante Sí, material y posiblemente sea parte de las conversaciones que vamos a estar teniendo en los próximos tiempos. exactamente, sí. Dale, nos vemos entonces próximamente y muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros en este episodio. Chao, chao. Gracias a ti. Bye bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.